Los inquisidores de la Edad Media no tuvieron piedad. Implacable y cruelmente los disidentes fueron interrogados, torturados o incluso quemados en la hoguera. Durante más de 500 años, la Iglesia tomó medidas contra los llamados herejes, incluyendo a prominentes científicos como Galileo Galilei. El juicio de Dios. Para condenar a la gente de otras creencias, la Iglesia usó el llamado juicio de Dios. Esto sucedió en la temprana Edad Media. En aquel momento, el juicio de Dios se consideraba la única manera de condenar a un sospechoso de un delito si no se le sorprendía en el acto. Y la culpa era, por tanto, evidente. El veredicto de Dios existía en muchas variaciones. Si las heridas comenzaban a sangrar de nuevo, esto se consideraba una prueba de su culpabilidad. Los sospechosos debían tocar el hierro candente. Si no estaban seriamente heridos, se les consideraba inocentes. El duelo entre dos nobles decidía sobre la culpa o la inocencia, en la creencia de que Dios daría la victoria al que tuviera la razón. El juez se retractaba en el procedimiento. Prestaba atención a un comportamiento formalmente correcto del fiscal y del acusado, pero no llevaba a cabo sus propias investigaciones. A principios del siglo XIII, la Iglesia prohibió a los clérigos participar en tales juicios y pruebas. Sin embargo, todavía no existía una norma legal de aplicación general para tratar con los herejes y blasfemos. Y así, un nuevo procedimiento de prueba, el inquisitio, comenzó a emerger gradualmente. Inquisitio significa investigación. Los inquisidores eran al mismo tiempo fiscal, defensor y juez. Investigaban. Estaban autorizados a iniciar un juicio de oficio y a interrogar a los testigos sin la acusación de un tercero. Por muy crueles que sean a menudo, desde el punto de vista del procedimiento, la inquisitio es un paso adelante, porque da al acusado al menos una pequeña oportunidad de defensa y reemplazar las sentencias divinas y procedimientos irracionales similares. Este juicio también era urgente porque el surgimiento de grandes grupos de herejes amenazaba la existencia misma de la Iglesia. Los primeros herejes. En el siglo XII después de Cristo, la Iglesia Católica perdía credibilidad entre la población. El clero de Roma estaba más preocupado por la acumulación de riquezas que por la enseñanza de la Iglesia y la salvación de sus fieles. Al mismo tiempo, las condiciones de vida de la gente eran malas. Había mucha hambre y una gran necesidad. La vida era un valle de lágrimas para los fieles. Buscaban apoyo en la piedad y toda su esperanza se dirigía hacia una buena vida después de la muerte. Pero ¿quién podía garantizarle su salvación? Cada vez más gente se alejaba de la Iglesia Católica, que vivía de manera ostentosa mientras los demás morían de hambre. En ese momento, un nuevo movimiento de la Iglesia nació en el sur de Francia y en el norte de Italia, fundado por los cátaros, los puros, como se llamaban a sí mismos, y los valdenses. En contraste con la gente de la Iglesia Católica, ellos vivían en la pobreza. Para ellos, las cosas materiales eran obra del diablo. Predicaban el mensaje del Evangelio y estaban convencidos de que solo a través de la ascesis se puede salvar el alma. La ascesis es un tipo de pensamiento, idea o filosofía en donde se cree que los seres humanos debemos despojarnos de los placeres terrenales, dejarlos en segundo lugar y comenzar a llevar una vida más espiritual para así convertirse en un ser más puro y conseguir la elevación divina.
los cátaros fundaron sus propias diócesis y nombraron a sus propios obispos. Decepcionados por los príncipes de la iglesia en Roma, más y más cristianos creyentes se les unían. Así, se creó una contraiglesia, que no solo era una espina clavada en el pie del Papa, sino que también amenazaba el equilibrio político del poder en el sur de Francia. Los seguidores de los puros, a los que también pertenecían los príncipes, también rechazaban el juramento al rey. Nunca antes en la historia de la Iglesia Católica había sido tan amenazada existencialmente por herejes, desviados de la fe. Totalmente inquieto en su trato con los herejes, el Papa Inocencio III persuadió al rey francés de lanzar una cruzada contra los cátaros en el año 1209. 20 años después terminó la cruzada, que degeneró cada vez más en una campaña de conquista contra los condes del sur y condujo a una expansión del poder del rey francés. Sin embargo, el problema de la herejía no se podía resolver con esto. La herejía seguía existiendo. El comienzo de la Inquisición. La Iglesia se enfrentaba a la tarea de encontrar una forma de detectar y combatir sistemáticamente a los herejes. Originalmente, los obispos eran responsables de la lucha contra estos. No obstante, estaban sobrecargados y ni siquiera estaban interesados en resolver el problema. Por lo tanto, los delegados especialmente entrenados del Papa debían asumir la responsabilidad. Ya a principios del siglo XIII, el Papa Inocencio III asignó a la orden de dominicos y franciscanos una importante tarea en la lucha contra la herejía. Las órdenes mendicantes que, a diferencia de las otras órdenes, no pasaban toda su vida rezando y trabajando detrás de los muros de un monasterio. Más bien, tenían una cercanía muy diferente con la gente. Viajaban por el país como predicadores itinerantes, predicando el verdadero evangelio, y de esta manera se supone que le quitaban el viento a las velas de los herejes. Fue el Papa Gregorio IX quien en 1231 nombró a los dominicos y los franciscanos como inquisidores, y los hizo parte de la persecución de los herejes. Este fue el nacimiento de la Santa Inquisición. Roma otorga al inquisidor un poder que se aplica a una o más diócesis. En casos muy persistentes, el Papa Inocencio IV también permitió el uso de la tortura en el año 1252. Siguiendo el ejemplo de la ley estatal, después de consultar con los asesores, el inquisidor llegaba a un veredicto. Pero como a la propia iglesia no se le permitía ejecutar las sentencias, dependía del apoyo del poder secular. La promesa de Federico II de apoyar al Papa en la persecución de los herejes fue un prerequisito decisivo para el éxito de la Inquisición. Acción contra los herejes. Con la Inquisición, la Iglesia Católica tenía ahora la responsabilidad de actuar sistemáticamente contra los herejes en toda Europa. El inquisidor se movía de ciudad en ciudad y tenía a todos los ciudadanos haciendo fila en los mercados. Después de predicar a las personas, los enviaba a casa con órdenes de denunciar a los herejes o de denunciarse a sí mismos dentro de un cierto periodo de tiempo. En este caso, el hereje se libraba de un castigo más fuerte. La denuncia y la autodenuncia son un instrumento exitoso de la Inquisición, pero también crean el problema del abuso. En el tribunal, los acusados tenían que responder por sí mismos. Las posibilidades de defensa eran limitadas porque se les negaba el nombre de los testigos para que no se vieran expuestos a represalias por parte del acusado o de su familia. En el caso de herejes particularmente persistentes, el inquisidor permitía que se usara la tortura,
Una vez establecida la culpabilidad real o supuesta, la sentencia se pronunciaba públicamente en una misa, que en el peor de los casos significaba la quema en la hoguera. Pero se quemaron muchas menos personas en la hoguera de lo que se cree. Uno de los más famosos inquisidores de la Edad Media, Bernard Guy, condenó a muerte a 42 herejes en 930 juicios. Condenó a 307 de los acusados a prisión. 139 fueron absueltos y el resto se libró de sus penas al llevar cruces penitenciales o peregrinaciones. La Inquisición estuvo activa principalmente en Francia, Italia y España, pero también en Alemania y en otras partes del mundo. A mediados del siglo XIV, la importancia de la Inquisición medieval disminuyó. Los movimientos herejes fueron aplastados. Este problema de la Iglesia estaba resuelto. Pero pronto la Inquisición se enfrentaría a nuevas tareas. La Santa Inquisición Romana Universal. La Reforma, la invención de la imprenta y la difusión de nuevas ideas científicas pusieron de nuevo a la Iglesia Católica bajo presión. En 1542, el Papa Pablo III fundó la Santa Inquisición Romana y Universal en Roma. El único inquisidor que había estado a cargo hasta entonces desapareció de ahora en adelante para convertirse en un aparato burocrático. El Santo Oficio, como también se llamaba a esta autoridad, estaba compuesto por una docena de cardenales cuya tarea era mantener la fe pura. A través de la invención de la imprenta, las ideas heréticas podían propagarse a la velocidad del rayo. Por consiguiente, la autoridad trataba de controlar el mercado de los libros. Estos libros eran revisados y censurados, y se publicaba regularmente un índice de todos los libros prohibidos por la Iglesia. Cualquiera que tuviera o leyera un libro prohibido debía ser excomulgado. Fue así que, desafortunadamente, se perdió mucho conocimiento antiguo. Libros con ideas revolucionarias, con secretos mágicos y científicos, información tan valiosa hoy en día que muchos, incluido yo mismo, haríamos casi cualquier cosa por obtener una sola página de aquellos libros. Especialmente el surgimiento de nuevas ideas científicas llevó a una dura confrontación con el dogma de la Iglesia. La víctima más prominente fue sin duda alguna Galileo Galilei. No solo consideraba la visión del mundo de Copérnico como un hecho, también hizo ver al Papa como un tonto, por lo que fue declarado como hereje reincidente y tuvo que responder ante la Inquisición 2 veces. Fue condenado a cadena perpetua, que luego se mitigó con el arresto domiciliario. Giordano Bruno estuvo aún peor. El ex monje dominico fue quemado públicamente en el Campo dei Fiori en Roma porque afirmó que Jesús no era el Hijo de Dios y que el universo era infinito. Sin embargo, con la Ilustración del siglo XVIII, el control de las ideas científicas finalmente llegó a su fin. La Inquisición se centraba ahora en supervisar el orden dentro de la Iglesia. Su influencia en Europa también estaba disminuyendo porque los poderes seculares privaron a la Iglesia de los medios de poder. Pero la propia Inquisición también se estaba volviendo más suave. En 1761 y 1782, las últimas sentencias de muerte fueron dictadas en Roma y Sevilla respectivamente. En el año 1917, el Papa entregó el liderazgo de la autoridad a un cardenal. En 1965, el Santo Oficio fue finalmente disuelto. La destrucción de los libros es abolida. La Congregación para la Doctrina de la Fe como sucesora. La Congregación para la Doctrina de la Fe toma el lugar de la Santa Inquisición Romana y Universal.
todavía vela por la unidad de la fe. Sin embargo, solo puede tomar medidas efectivas contra los empleados y el clero de la Iglesia. El castigo más eficaz que puede imponerse es la prohibición de la profesión. El posterior Papa Benedicto XVI, el cardenal Joseph Ratzinger, fue el jefe de la Congregación de la Fe durante muchos años. Por ejemplo, revocó la licencia de enseñanza de los teólogos Hans Kung y Leonardo Boff. Kung había dudado de la infalibilidad del Papa y criticó la prohibición del aborto. Un cambio de opinión de la Iglesia Católica se hizo evidente en el Segundo Concilio Vaticano entre 1962 y 1965. Allí, la Iglesia Católica profesó su libertad de religión y de conciencia. En 1998, abrió los archivos de la Inquisición romana. Miles de actos de la Inquisición de muchos siglos en adelante trajeron muchas ideas en un capítulo oscuro de la Iglesia Católica. El primer domingo de Cuaresma del año 2000, el Papa Juan Pablo II se convirtió en el primer Papa en admitir públicamente los errores y la mala conducta de la Iglesia Católica. Dijo que la Iglesia ha permitido a veces métodos de intolerancia, con lo que se refiere a la persecución de los de diferente fe, la conversión forzada, la tortura, la destrucción de conocimientos, la quema de personas vivas y la santa, o mejor dicho, la maldita Inquisición. Yo soy el documentalista y esto fue la Santa Inquisición, el juicio de Dios en Europa.